Bueno, bienvenidos de nuevo a la sección de reseñas literarias del canal, en el que vamos a abordar un nuevo título misimiano, aparecido hace ya casi 3 lustros, conmemorando nuevamente el centenario del nacimiento de Signe Escritor. Y es que hace casi 3 lustros se publicaba un volumen misimiano que, en nuestra opinión, no ha sido superado en interés por los títulos que han ido saliendo a la luz en estos últimos años en España. Se trata de una antología de 7 relatos inéditos, aún en español en el momento de su aparición, publicados bajo el título genérico eh, extraordinariamente incorrecto, como veremos, de Los Sables, con una extensión de 348 páginas, como en el caso de Los Años Verdes, la novela Los Años Verdes, y Aino Jidai, publicada originalmente en Japón en 1950, y también por Confesiones de una Máscara, Kamen no Kokuhaku, que fue publicada en el año 2010 por la editorial Alianza. El volumen ha sido cotraducido por el español Carlos Rubio, junto con una cotraductora nativa, que en este caso ha sido Akiko Imoto. El primer logro, pues, del volumen Los Sables es el de constituirse en una traducción directa del japonés. Confesiones de una máscara, de la que hablamos muy seguidamente en estos contenidos misimianos por ser una obra cenital de su primer periodo, había aparecido en España con anterioridad. La cotraducción de Carlos Rubio fue directa del japonés, la publicada por la Alianza en el año 2010, junto con la japonesa Rumisato. Pero, como les digo, Confesiones de una Máscara había aparecido ya en el mercado español en traducción indirecta de Andrés Bosch. Ha aparecido además en muy diversas editoriales, ha sido reeditada por distintas editoriales a lo largo del tiempo, pero que se constituía en una traducción indirecta por cuanto se basaba en la publicada en el año 1958 por la editorial New Directions de Nueva York, y cuyo responsable fue Meredith Weatherby. A lo largo de esta presentación, de este vídeo, vamos a citar el libro de acuerdo con la transcripción de los nombres que aparecen en el orden en el que se ofrecen, que, como saben ustedes, es el inverso al japonés original, donde el apellido antecede siempre al nombre propio. En las traducciones que hace Carlos Rubio, cotraducciones, siempre utiliza el sistema occidental. Lo seguiremos cuando citemos su libro, pero no lo haremos con la omisión de las sílabas cortas y largas, de esa distinción que no se marcan en la traducción, pero que nosotros sí marcaremos fonéticamente para adaptarnos al original japonés. Bien, Los Sables, el libro titulado Los Sables, es el título elegido para nombrar, como les decía, una recopilación de 7 relatos, una antología que presenta exactamente los mismos cuentos que una compilación publicada en 1989 por la editorial Kodansha International, que tiene sede en Tokio y en Nueva York, así como en Londres, y que fue titulada por su traductor, por el británico John Bester, como Acts of Worship, o acciones de devoción. La selección original de Bester, que cubre un amplio abanico temporal, acierta a mostrar con nitidez la transformación obrada en la compleja personalidad y en la estética de Mishima. Una transformación que puede cifrarse, grosso modo,
en el tránsito desde una pasiva admiración hacia los cuerpos más vigorosos por jóvenes embargados por los complejos, esos jóvenes son los que narrarán la historia o la protagonizan, hasta la definición de un ideal heroico, no obstante inadmisible, de acuerdo con la interpretación de Mishima, en un mundo marcado por la corrupción. Una incompatibilidad que Mishima significó el 25 de noviembre de 1970, cuando cometió seppuku, cuando se suicidó ritualmente. Cronológicamente, los dos primeros relatos de esta antología, Tabaco, esa palabra japonesa es un débito de la presencia ibérica del siglo ibérico en Japón, saben, mediados del siglo XVI hasta el siglo XVII, cuando la presencia católica fue exterminada por las autoridades Tokugawa. Fue publicado en el número de junio de la publicación periódica Ningen, junio del 46. Y el segundo relato cronológicamente más remoto se trataría de El martirio, Yunkyo, que fue publicada en Tancho en abril de 1948. Ambas historias, Tabaco y Yunkyo, Tabaco y El martirio, anuncian ya la pulsión homoerótica y de muerte que Mishima lograría abismalmente escasos años después, en su Kamen no Kokuhaku, en sus confesiones de una máscara. Tabaco nos presenta a un narrador que confiesa su turbación cuando se siente atraído por un joven que le induce, que le introduce al consumo de cigarrillos y ante quien, y ante los amigos del mismo, se siente devastadoramente insignificante, hasta el extremo de no lamentar el fuego que podría incluso amenazar la propia vecindad de la casa en la que vive. El resentimiento del muchacho es aquí exclusivamente pasivo frente al carácter que este tormento adopta en una de las más célebres obras de Mishima, en la que la escisión del personaje protagonista, Mitsuguchi, un joven tartamudo y solitario, le conducirá a quemar el Kinkakuji, el templo del pabellón de oro, en esa novela homónima que Mishima publicara en 1956. Ese templo del pabellón de oro, ese Kinkakuji, fue uno de los hitos estéticos del periodo Kamakura, cuya construcción, finalizada en 1398 después de Cristo, fuera ordenada por Ashikaga Yoshimitsu. La obra que en nuestros días los visitantes del templo pueden admirar, yo lo hice hasta en 4 ocasiones en mi estancia japonesa, y que se puede admirar exclusivamente desde el exterior, no se puede penetrar en ese espacio, es una réplica que fue concluida en el año 1964, después de que un incendio provocado en 1950 devastara la integridad de la fábrica. La obra de Mishima, esa novela de Mishima, es un alarde de interpretación estética ficcionada y no una documentada crónica de ese incendio y sus circunstancias. El segundo relato, El martirio, Yunkyo, constituye una nueva iniciación con visos desesperados. En este caso se ocupa del acceso de un muchacho solitario a un mundo gregario, algo que resulta desajustado. Y la reparación de ese desajuste consiste en una condena ejecutada como en un sueño pegajoso. Ambos relatos, Tabaco y Yunkyo, y en particular el segundo, presentan ya la temática predilecta del joven Mishima, la imposibilidad de conciliar la juventud y la belleza con un orden perdurable, procediendo a la elaboración
de fantasías masoquistas que esconden una profunda escisión individualista. Sigue en la antología el relato titular Los sables, como les digo, inapropiadamente traducido así, pues el nombre original Ken ha de ser traducido como la espada. Ese relato apareció por vez primera en el número de octubre de Sincho, en octubre del 64. Por ser el más importante de la recopilación, lo dejaremos para el final. Le sigue Arreboles sobre el mar, Umi to Yuyoke, publicado en el número de enero de 1955 de Guntzu, que constituye la única narración del conjunto ambientada en el pasado, concretamente en el noveno año de la era Bunnei, es decir, en el año 1272 después de Cristo. Se trata de una fantasía en la que Ami, un muchacho francés que sueña con las cruzadas y que tras accidentadas vicisitudes que le conceden que le conducen, perdón, a la esclavitud, pierde la fe, muestra agradecimiento a quien debe su liberación, un monje budista, el monje Daigaku, con quien se establece en Japón en la fundación del primero de los templos Zen, el Kencho-ji, que se encuentra en la localidad de Kamakura, y termina abrazando el desapego del Zen, en comunión con el mar al atardecer, que da título al relato. Literalmente no arreboles sobre el mar, sino el mar y el ocaso, sin acertar a comunicar a sus semejantes su periplo, su conversión al budismo y su nostalgia. No en vano, el destinatario de las confesiones del protagonista, después de haber intentado en vano ser creído por los lugareños, no es sino un niño sordomudo, por lo que resulta irrelevante que el idioma de la confesión no sea el japonés, sino la lengua materna del protagonista, el francés, y quien, para abundar en la soledad del monje, es sorprendido mientras duerme, cuando finaliza su narración, que ha emitido en un estado de arrobo. El siguiente relato, Pan de Pasas, Budō Pan, fue publicado en el número de enero de 1964 de la publicación Sekai y constituye un testimonio de la temporal proximidad de Mishima con los jóvenes urbanitas japoneses más occidentalizados. Una marcada influencia occidental adquirida a través del cine, sensible en la indumentaria, en los gustos musicales y en los patrones de conducta, y que se exhibe incluso en los nombres anglosajones adoptados por los mismos protagonistas como apodos, como seudónimos. Se trata de un retrato que no edulcora el patetismo de una juventud decadente, perdida y escapista a través del hastío de un joven que fracasó incluso en un intento de suicidio y lector, por cierto, de uno de los hitos del decadentismo, Les Chants de Maldoror, los cantos de Maldoror de Lautréamont, del que cita diversos pasajes a lo largo del relato. Sigue en la recopilación Las fuentes dentro de la lluvia, Ame no Naka no Funsui, que fue publicado en Shinchi en agosto de 1964. Este relato se constituye en la historia de un muchacho que ha elaborado una trama para poder saborear el poder, tomar una decisión unilateral que devaste a una joven a quien previamente ha seducido, precisamente para ejecutar su plan. Sin embargo, un giro imprevisto desbarata sus planes, sumiendo al lector en un interrogante incómodo, por lo irresoluble, en torno a de si su sed de poder ha podido ser tan cegadora como para conducirle a perder la capacidad de interpretar sólidamente la realidad.
Como el relato anterior, aun desprendido del valor documental de la ambientación de aquel, Las fuentes dentro de la lluvia presenta a sus protagonistas nítidamente en conflicto con su espacio existencial, y es precisamente esa dislocación la que caracteriza a los innúmeros personajes inolvidables salidos de la pluma de Mishima. Una ruptura manifestada de muy inolvidables, perdón, de muy distintas maneras, y que será a la postre redimida en los héroes de algunas de sus más importantes obras escritas en la última década de su vida, en una reparación simbólica sostenida en el abrazo nostálgico de una idealizada dignidad en el país definitivamente perdida. Finalmente, Peregrinos en Kumano, y Kumano Myo de, publicado en el número de agosto de 1965 en Shinchou, consiste en la condena a un erudito cuya vulgaridad le conduce a impostar una historia de amor que le canonice como creador poético, para lo que precisará de una sumisa seguidora que haya demostrado una rendida admiración que se sabe condenada a la ausencia de cambios. Una dependencia que el descubrimiento del engaño, que solo conocerá el lector, que no el erudito, rubrica con una inquietante profundidad. Como en los volúmenes finales de la tetralogía El mar de la fertilidad, esto es, El templo del alba y La corrupción del ángel, publicadas respectivamente en 1970 y en 1971, esta última de manera póstuma, Mishima demuestra a través de las páginas y a través de la glosa de los logros académicos de su protagonista una proverbial erudición sobre la literatura clásica japonesa. No obstante, en el retrato que dibuja de su personaje, Mishima lamenta que tamaños conocimientos estén exclusivamente al servicio de un ejercicio egotista. En este sentido, Mishima haría de sus conocimientos literarios e históricos del pasado japonés el puntal de la estética nacionalista que tuvo en la nostalgia de la perdida dignidad imperial su herida más profunda. Un trauma sobre el que se ocuparía en numerosos retratos literarios y que le conduciría también a la formación en 1968 de un ejército paramilitar y desarmado, el llamado Tatenokai, la Sociedad del Escudo. Ese escudo serviría para proteger al emperador si éste fuera amenazado, 4 de cuyos miembros le asistirán y uno de ellos incluso le acompañará a la muerte en su suicidio ritual el 25 de noviembre del 70. Y finalmente llegamos al relato, el más extenso de la antología, que da título a la obra, Los Sables, apropiadamente titulado así, originalmente Ken, la espada. Este relato apareció por vez primera en el número de octubre de 1964 de la publicación literaria japonesa Shinchou y retrata la virtud heroica y el estoicismo de un joven, Jiro Kokubu, o Kokubu-jiro, en el original japonés, quien dedica su vida a su forja a través del kendo o kendo, que significa el camino de la espada. Esta es una disciplina que practicara el propio Mishima en los últimos años de su vida y que en este volumen, que es un ensayo fotográfico maravilloso de Shinoyama Kishin, el fotógrafo que creó junto con Mishima esa recreación del martirio de San Sebastián de Guido Reni por Mishima, ¿verdad? Bueno, Shinoyama Kishin creó este volumen llamado Mishima Yukio no Ie, la casa de Mishima Yukio, en la que documenta las diferentes estancias que tiene la estancia y su patio. Y vemos aquí, por ejemplo, una pequeña escultura
de un practicante de Kendo o Kendo, ¿verdad? Y aquí vemos algunas de las shinai, de las espadas de madera, ¿m? O de bambú, las de bambú se llaman shinai, con las que se practica este arte marcial. Una espada eh, como esta, que me fue obsequiada por un guionista japonés con el que colaboro habitualmente y con quien estoy ahora mismo trabajando en un proyecto sobre Louis Fruis que me llena de satisfacción. Bien, este Kokubujiro, este joven, acaba de ser nombrado capitán de su equipo de Kendo. Eh, ese mismo año, esa misma primavera. La acción comienza en un mes de mayo. Una acción que concluirá ese mismo año en verano y cuya sinceridad, esa virtud abundada una y otra vez por el último Mishima, se afirma definitivamente incompatible con la impura sociedad japonesa en la que vive. Tal vez por ello Mishima se complace en metáforas que identifican a Jiro con un elemento no humano, sino natural, sino propio de la naturaleza, un elemento vital e inmenso, el mar. Así, en torno a sus pasos por el dojo, por la superficie del lugar donde se practican los entrenamientos y los combates de Kendo y de otras artes marciales, ¿no? Dirá el protagonista que de esos pasos presentaban el mismo ritmo, cito textualmente, con que las olas de blancas crestas baten la playa. Y Mibu, un alumno de primer curso de carrera, que tiene 19 años y que es el coprotagonista del relato, eh, le evoca a un airoso acantilado de color añil, lo le ve practicando eh, su disciplina marcial. Y el mar y el sol se harán elementos afines a la justicia, al ideal al que desea servir. Esto es una constante en el último Mishima, por cierto, el empleo de estas metáforas. Así, por ejemplo, el narrador nos va a recordar que un día, cuando Jiro era aún adolescente, miró fijamente al sol, lo que le conllevó experimentar los fosfenos, esas lucecitas o lucecitas negras que parpadean en los ojos sin control cuando han sido sometidos a una fuerte radiación lumínica, ¿verdad? Eso era la justicia, cito, algo demasiado deslumbrante para mirarlo fijamente, y sin embargo, una vez que había entrado en los ojos, las manchas visibles por todas partes no eran más que imágenes sobrantes de la justicia. Y continúa. Giraud deseaba adquirir fuerza y bañar su cuerpo en el mar de la justicia. Esa sinceridad resulta explícita en el discurso de aceptación de la capitanía de su grupo de Kendo, compuesto por una cuarentena de miembros, además de los veteranos del dojo, cuando sostiene lo siguiente. Llegaré hasta donde pueda entregándome en cuerpo y alma. Si me seguís, no os equivocaréis. El protagonista, el único del que Mishima nos indica sensiblemente su nombre y apellidos, resulta hipnótico a los ojos de sus compañeros por su vigor físico y la serenidad de su espíritu, con ese aura, cito, de reposo absolutamente inalterable en cualquiera de las diferentes posturas de la práctica de la esgrima. Se refiere al kendo, naturalmente. De hecho, el narrador se complace en la tersura y la robustez de los miembros anatómicos de Jiro. Cito, las aberturas laterales de su hakama, los pantalones tradicionales, permitían vislumbrar unos muslos lustrosos de color ámbar que se movían con viveza, revelando un cuerpo joven y palpitante, cubierto de pies a cabeza por la armadura
y la vestimenta. Las primeras páginas del relato se ocupan de presentar a los coprotagonistas y en particular al heroico Kokubujiro, con quien el narrador se deleita. Pero el verdadero nudo de la acción tendrá lugar en la última parte del relato, con la celebración de un campeonato de kendo que durará 12 días y que se celebrará a partir del 23 de agosto en Tago, 2 días después de la fiesta patronal de la localidad, una localidad pesquera en el occidente de la península de Itzu. El grupo de Kendo de Jiro se hospedará en un templo, el templo Emeryu de la escuela budista Zen. Las instrucciones que da a los miembros de su equipo, serán 38, se caracterizan por su dureza, por la severidad, evitando que cualquier actividad en tiempo de ocio robe a los miembros de su equipo de kendo energía alguna y prohíbe explícitamente nadar en el mar que tienen al lado, pues nadar precisa del esfuerzo de todo el cuerpo y toda la energía debe estar destinada a la forja del kendo. Piensa para así que a diario los entrenamientos han de dejar exangües a los miembros de su equipo. Y así piensa. Trabajando así el cuerpo verá por fin los arreboles de la aurora de una nueva iluminación física. Tengo que conseguir que todos conozcan el sabor de esa frescura. Al octavo día, Kagawa, uno de los miembros del equipo, propone precisamente ir a nadar. Todos se han quedado en el pabellón principal del templo, mientras que Jiro, acompañado por Yamagishi y por Murata, van a ir a recibir al puerto a Kyuchi, el instructor del club. Tiene 50 años, a quien el narrador se refiere con los términos vejez y anciano. Yo estoy a punto de cumplir los 50, los cumpliré el día de la Virgen del Carmen y no tolero que nadie me llame viejo si no es mi hija y jugando. Tan solo Mibu rehúsa explícitamente ir al mar cuando le pregunta a Kagawa, pero la llegada antes de lo anticipado hace que Mibu se precipite a advertir a los otros y a mojarse él mismo en el agua para sentirse parte de una comunidad de desobedientes, aunque él había obedecido las órdenes de Jiro originalmente. El instigador de este movimiento clandestino, de este baño clandestino, va a ser expulsado del campamento. Jiro solo interroga a Mibu y parece que ese ir al mar desobedeciendo su orden directa le ha decepcionado a él extraordinariamente. El único por el que se manifiesta esta decepción. La noche de la clausura del campamento, el día 2 de septiembre, Jiro pronuncia un discurso motivacional que Mibu considera demasiado estereotipado. Alertados por su ausencia a la hora de dormir, se emprende la búsqueda de Jiro. Pocas horas después se produce el desenlace, que es en verdad abierto, pues la autoría de la muerte de nuestro protagonista no es desvelada por el narrador, por lo que el final resulta sobrecogedoramente activo. En la traducción de Akiko Imoto y Carlos Rubio, reza así el pasaje. Al cabo de aproximadamente una hora de búsqueda, uno de los grupos, precisamente en el que estaba Mibu, halló el cuerpo de Jiro en la arboleda situada en la cima del monte detrás del templo. A la luz de la linterna pudieron ver el peto de negro brillante sobre el cual se destacaba el blasón con sus hojas doradas de genciana. Con el sable en los brazos, cubiertos por la chaqueta acolchada y boca arriba, Jiro nacía muerto. Bueno, de sable nada, se trata del shinai, una espada de bambú.
Para los interesados en el pasaje original y su transcripción fonética de este pasaje final, lo reproduzco en la sección de comentarios de este mismo vídeo. Este final, esta descripción del peto de Giraud marca una extraordinaria muestra de mal de simetría, pues el relato comenzaba precisamente con la descripción de ese peto, de ese do en japonés. El blasón dorado de la familia Kokubu, formado por una genciana de 2 hojas, refulgía en el peto de negra laca. Ese es el comienzo del relato. Fumabashi Katsuro, el guionista de la versión cinematográfica del relato, dirigida admirablemente por Misumi Kenji, la obra homónima Ken, la película titulada Ken, estrenada en 1964, resulta inequívoco al considerar la muerte como un suicidio de Jiro ante el fracaso de nuestro protagonista en dirigir en la corrección a los miembros de su equipo de Kendo. Sin embargo, el lector del relato, y si lo ha sido previamente, por ejemplo, de una novela publicada por Mishima el año anterior, Gogo no Eikou, literalmente el remolque vespertino, pero que fue o se conoce en Occidente como fue titulada en la traducción inglesa, ¿no? Norteamericana en lengua inglesa, The Sailor Who Fell from Grace from the Sea, como el marino que perdió la gracia del mar, como por ejemplo en esta edición de la editorial Bruguera. Un libro que en algunas ocasiones he compartido su dedicatoria del artista Frederic Amat, quien me lo envió por correo postal, con la honrosa dedicatoria de que yo me hallo bendecido por la gracia del mar y manteniendo en una carta que era justo que yo tuviera este ejemplar. Pero es algo que le agradeceré toda la vida. Bien, quien haya leído El marino que perdió la gracia del mar podría interpretar el desenlace un tanto abierto, sospechosamente abierto, como una nueva manifestación de una pulsión que se produce, por ejemplo, en esta novela, en Gogo no Eikou. Y es que podríamos dirigir nuestras sospechas a la figura de Mibu, quien adora sin remisión a Jiro, como demuestra en diferentes páginas del relato. Así, por ejemplo, preguntado por su madre, Mibu describe de este modo al capitán del equipo. El señor Kokubu es puro, justo, tremendamente fuerte y a pesar de todo humilde. Demasiadas cualidades para no desesperarse al saber que se dan en alguien. Mibu, asimismo, parece llegar a sentirse traicionado por Jiro hasta extremos insondables por no haber sido disciplinado como cree merecer cuando él forma parte de ese baño clandestino en el mar. El narrador ha insistido en que el mayor estímulo para la tambaleante autoestima de Mibu fue precisamente el haber aguantado estoicamente una disciplina anteriormente infligida por el propio Jiro a él mismo. Mas el suicidio también ha rondado la mente de Jiro como una suerte de pulsión demónica. Cito, a su entender, a un joven, solo le quedaban 2 opciones, o hacerse fuerte y justo o suicidarse, por ejemplo. O confiesa el narrador que Jiro aprobó que un compañero de clase se suicidara en el pasado y, sin embargo, citamos, lamentó que fuera un chico débil de cuerpo y también de mente, en vez del suicidio de ese hombre fuerte con quien soñaba. Bien, y una última consideración, pues amo el misterio de los nombres. En el apellido del protagonista,
kokubu, se encuentra un argumento para la admonición, pues los dos caracteres que conforman el apellido, respectivamente el kanji de país, que además Mishima transcribe en su forma tradicional, que no simplificada, y bun, ese bu de kokubu, ese bun significa porción. Podríamos entender así que una porción del país, aquella porción del país que todavía cree en esos valores de justicia y sinceridad, de virtud, tiene la batalla perdida en el tiempo de la corrupción, en el tiempo en el que Jirō y Mishima vivieron. La recopilación, titulada tan poco agraciadamente como Los Sables, volvemos a insistir, fue la segunda y hasta el momento la única, y la última, perdón, antología de relatos publicados por Mishima en lengua española. Tras la muy remota, publicada en 1969, titulada Muerte en el Estío y otros relatos, traducida por Magdalena Ruiz Guiñazu, publicada en Caracas por Monte Ávila, y que posteriormente fue reeditada en España como La Perla y otros cuentos, en la editorial Siruela de Madrid en 1987. Muerte en el Estío, aquella antología de Caracas, procedió a la traducción a la lengua española de un volumen titulado Death in Midsummer and Other Stories. El volumen recoge 10 títulos de Mishima, comprendiendo 9 relatos y una obra no Doyoji, que aparece precisamente en la novela que reseñamos en la entrega inmediatamente anterior, La estrella más hermosa, una estrella hermosa en realidad, la edición del año 87 y sucesivas reediciones incorporaba, además de esas 10 obras del volumen caraqueño, la traducción de un nuevo relato, Senbei, de 1.000.000 de yenes, a cargo de Antonio Cabezas. Empero, la colección que nos ocupa, Los Sables, ha sido la primera en constituirse en una traducción directa del japonés, si bien, como vimos, su modelo ha sido una publicación anglosajona, Acts of Worship, publicada, como decíamos, en el año 89, con selección y traducción del británico John Besta. Aunque de desigual relevancia y fortuna de los logros cosechados por Mishima en los distintos relatos que conforman la compilación Los Sables, entre los que descuellan desde nuestro punto de vista los dos primeros, Tabako y Yunkyo, Tabako y el martirio, y el más extenso, Ken, la espada, concretamente la espada de bambú de Kendo, el conjunto ofrece una introducción a la complejísima personalidad de uno de los más dotados escritores del siglo XX y tal vez se constituya en una muy buena invitación a su lector para penetrar en el mundo literario de un autor cuya fortuna en lengua española está aumentando considerable, pero también insuficientemente durante los últimos años en nuestro país. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Cuídense mucho. Un abrazo.